hay una jovencita ahí que en un lugar ahí en Plaza La Silla da masajes. Y esa niña que viene de la sierra de allá en Hidalgo, ella habla náhuatl, ella es así, pues, indígena en ese sentido. En la escuela donde ella aprende todas las técnicas, es la primera en aprendérsela, es la que más rápido se lo aprende. ¿Y cómo le hace? Visual. El visual. O sea, todo es mucho más rápido. ¿Por qué? Pues tienen ese dote pues natural, ¿verdad? No le argumentan mucho, yo creo que rápido. Y ahorita aún con las mezclas hay mucha gente también así, padre, ¿no? O sea, que ahora ya con la mezcla de españoles, indígenas y que se han hecho ya las mezclas de las personas, vaya, hay mucha gente que es muy inteligente que nada más visualizando aprende. Pero ya no es como cultura. Ya no. Ya es una situación personal, ¿verdad? Porque tenían alguna técnica de enseñanza para que Así es, pudieran, para que se como lo que aprendan. relacionar las palabras con qué o algo, porque de alguna manera... O sea, no era porque fueran inteligentes. No, porque también hay ¿También? maneras de... Pero pues tenían como dicen, tenían la mente más fresca, ¿no? Muy bien. Así se nos da a entender claramente que no fue un escrito muy posterior, fuera del contexto de los testigos, que eso es muy importante. Lo mismo pasa con la construcción de los evangelios. O sea, cuando comienzan a ponerse por escrito los pasajes de la vida de Jesús, cuando comienzan a desaparecer ya o a quedar muy pocos los testigos oculares de lo que sucede. Por eso San Lucas dice que minuciosamente, a ver, ¿quién dice? No, yo estuve con Jesús cuando dijo eso. O sea, minuciosamente, dichos, palabras, testigos oculares. Cuando comienzan a desaparecer es cuando comienza a ponerse por escrito. Lo mismo sucede con el Nícano Pogua. Otra expresión que se menciona es de manera portentosa. Fuerte, imperiosa, grande, majestuosa, imponente, de una manera indescriptible. ¿Qué pasó? Se apareció. O sea, no se apareció así como que, pues ahí como que parecía un holograma, o ahí como que yo creía que parecía que no. No se trata de una ilusión ni de un acontecimiento intrascendente, sino de algo que cautivó a quienes vieron el milagro y lo admiraron. O sea, lo que sucedió fue algo sacudidor. Fue no solamente una aparición, sino que esa aparición se revistió de gloria. ¿Sí? El mismo Nícano Pogua nos lo irá diciendo. Este acontecimiento sigue calando en lo más profundo de aquellos que lo oyen y lo admiran. Me llama la atención cómo cuando uno da la conferencia de la Virgen de Guadalupe, la gente se estremece, se conmueve y hasta llora. Y me ha pasado que, oye, la garganta totalmente deshecha de una plática y que la misa y que aquí para allá, y la gente después de la plática llorando se acercan conmovidos por lo que acaban de escuchar, y uno pensando, no hombre, no sé si ni siquiera si me estén entendiendo, porque ni yo me oigo. Pero ahí es donde te das cuenta que quien actúa pues es ella, para uno solamente es el instrumento. Sigue calando. Las conversiones vienen a ser la manifestación más clara del efecto de esta nueva presencia. Acordémonos que mientras en Europa se estaban convirtiendo 8 millones del catolicismo al protestantismo, en México de 1531 a 1540 se convierten más de 9 millones de indígenas. Es la conversión más grande en la historia de la iglesia. Desde que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hasta 1531, nunca en la historia de la iglesia se habían convertido tantas personas de golpe y porrazo. Y todo eso después de una aparición. Y entonces comprendemos mejor la situación. Mientras en 1529 los frailes ya se querían regresar a España porque todo hablaba de muerte, de 1531 a 1540 se convierten más de 9 millones de indígenas. Y antes de morir, unos meses antes de morir, Fray Juan de Zumárraga le escribe al rey que él
está a punto de salir ya de este mundo, en donde dicen los que le acompañan que su debilitamiento y su acercamiento a la muerte fue por haber confirmado a más de 400,000 indígenas. Él personalmente. Con la ayuda, obviamente. Exceso de trabajo. Wow. Pero mientras el indígena no se quería convertir de 1524 a 1531, o sea, en 6 años eran poquísimas las conversiones. ¿Qué sucedió en 1531? Que de 1531 a 1535 se convierten 5 millones de indígenas. Y otros años más se convierten 4 millones de indígenas más. Pues que una persona del mismo pueblo te dice, es real, yo lo vi. O sea, a mí nadie me contó, yo fui y lo vi. O sea, Fue porque la intercesión de la Virgen. ahí es la palabra, ahí es donde entendemos portentosa. Algo increíblemente grande sucede en 12 de diciembre de 1531, que hagan de cuenta que la espiral era así, hacia abajo, irremediablemente, y de repente, ¡zoom!, se va y hasta se pierde en el horizonte, hacia arriba en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si todo te estaba hablando de muerte, destrucción y fracaso, y de repente se va al cielo estrepitosamente, dices, algo, ¿qué pasó? Algo sucedió. ¿Qué fue? La aparición de Santa María Guadalupe. Es el factor detonante. Y en eso la historia de México es injusta. Porque te hablan de lo estrepitoso, pero no te ponen la causa. No te dicen Santa María de Guadalupe. Algún libro de historia de México, hay una estampita de la Virgen de Guadalupe, pero no. No le dan el valor. Separaron la religión de Pues, pero el factor detonante de muerte a vida, Sí, porque se ven en la paz. No, pues al son los final de intereses, cuentas. son los intereses del gobierno anterior y actual. pero los documentos, como ya lo vimos anteriormente, los documentos te hablan de que todo iba para terminarse. La perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios. Desde el inicio ya se nos menciona de quién se trata. O sea, desde la introducción que hace Antonio Valeriano, ya se nos habla, por ejemplo, de 2 dogmas proclamados por la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, 431 en Éfeso, y perfecta Virgen. Y no lo conocían los dos. O sea, no ¿No? los pueden haber inventado. ¿Vale? Sí, o sea, como dicen Santa María, Madre de Dios, o como dicen la perfecta siempre Virgen. O sea, tan claramente estos 2 dogmas. Si bien los otros 2 dogmas no han sido proclamados para 1531 de manera oficial, ya eran creídos por la Iglesia. O sea, una cosa es que se proclame un dogma y otra cosa es que la Iglesia lo empiece a creer en ese día. O sea, la Iglesia siempre ha creído que la Virgen es virgen, siempre ha creído que María es Madre de Dios, siempre ha creído que María fue asunta al cielo o es Inmaculada Concepción, siempre lo ha creído. Pero hay momentos históricos en los que se necesitó una proclamación o definición oficial de estos dogmas, porque de manera importante surge un grupo que lo niega, lo cuestiona. Y es entonces que la Iglesia lo aclara más detenidamente y lo define. Padre, ahí, por ejemplo, Juan Diego era de los pocos que ya habían sido un poquito evangelizados, porque yo decía, ¿cómo puede entender la palabra virgen? ¿Cómo puede pensar en una virgen, Madre de Dios, y todavía ellos no creían en eso? ¿Él se bautizó en qué año? Pero sí era lo que dice los que eran, ya Ya estaban estaban los pocos bautizados. Sí, evangelizados. él trabajaba en la iglesia. Porque dice, voy a atender Él era las cosas catequista. de tus sacerdotes o algo por el estilo. Entonces, digamos que es de los pocos que ya entendía esa imagen. Ya era catequista, ¿no? Sí, ya. No, él iba a la catequesis. Iba a la catequista. Él se bautizó junto con María Lucía y Juan Bernardino en 1524 por los primeros 12 frailes franciscanos. Alguno de ellos se cree que es Fray Toribio de Benavente Motolinía. Es que si se le aparece la Virgen a alguien que no haya sido de esos que fueran a la catequesis, o sea, otro indígena, No sabían quién. exacto, Yo no creo iba a que entender el concepto a lo yo mejor creo de que la Virgen, la Madre de Dios, no sé qué, pues por eso. Eso lo vamos a ver más.
Pues yo creo que la Virgen nos prepara, ¿no, padre? ¿Mandé? Digo, yo me imagino que la Virgen prepara a la persona que se va a aparecer. Mucho es por ahí, pero Sí. Más adelante, no quieren que se adelante. apenas estamos con la perfecta Virgen. O sea, cuando lleguemos al texto de Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? A tu casita de Tlatelolco. Ahí vamos a tocar ese punto. Ok. ¿Verdad? Continuamos. Muy bien. En una aparición como en México, la Asunción se supone, pues ella se presentó con un cuerpo glorificado. O sea, ¿por qué se puede hablar del dogma de la Asunción en Santa María de Guadalupe si todavía no estaba definido ese dogma? Bueno, porque si María de Guadalupe se aparece con un cuerpo glorificado, pues quiere decir que ella ya está. Pero digamos que en es el con un cielo. cuerpo, porque ¿cómo saben que es glorificado? Porque ya murió. Por eso es porque se aparece con cuerpo. Sí, porque se Eso aparece nos indica que está glorificado. esplendorosa, con No, mucha pues, luz, con mucho... pues, O sea, hay muchos O sea, conceptos que uno conocía. Ya Lo porque que se ve- pasa es que el cuerpo glorificado es, primero, ya no está sometido a la muerte. o sea, ni al- Segundo, ni al, tiene un aspecto, ni al espacio. ni al espacio, tiene un aspecto Radiante. Radiante. Celestial. Segundo, tiene una tez y una forma y una cara totalmente distinta. O sea, por ejemplo, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe son totalmente Después distintas. del pueblo. Solamente un cuerpo glorificado puede realizar eso. Un cuerpo glorificado puede aparecerse y desaparecerse. Pero ellos nada más lo ven, o sea, no le dan el... después vemos que era un cuerpo. O sea, Ajá. que era la Asunción, vaya, que estaba ahí metido y ya... El dogma está escondido en este acontecimiento de una aparición. Pero, Ahora- por ejemplo, hoy celebramos a la Virgen del Carmen, que se le apareció a San Simón Stock, a quien le entregó el escapulario. Por eso los discípulos de Maús Pero- no conocieron a Jesús porque estaba glorificado y no era exactamente la figura de la cara y todo lo que ellos habían vivido con él. Así Entonces es. se aparece glorificado y no lo reconoce, porque, pero ¿cómo que no los van a reconocer, por favor? Si vivieron con Si él. vivieron con él y estaban con él, no, porque estaba glorificado, o sea, ya no era el mismo. Así es. Estos 4 dogmas son los que nos hacen, o sea, son los que dan peso a que no es invento. Exacto. O sea, con estos Es una, estén presentes, es una explicación. ayudan a decir, ¿sabes qué? Esto no lo pudieron inventar como se cuenta, que, o sea, se dice mucha gente que se Pero inventa. esos dogmas. Pero Sí, esto o nos sea, ayuda a decir, no puede, no hay manera. El dogma es una explicación, hasta, entre comillas lo digo, científica, porque no es científica, es una explicación de fe, de algo que siempre ha creído la Iglesia. O sea, el definir un dogma es aclararte algo más sobre lo que siempre se ha creído. Pero decir esto de que es. No hay más que de 2 sopas y una, ya se acabó. Por eso, pero como no estaba manifestado, el que ha sido así ayuda a la tesis, a contradecir la tesis de que fueron los españoles los que pintaron El lienzo. el lienzo y que inventaron todo el cuento. Eso ayuda. Los Esto va dogmas- por otra línea. No, Esto va por otra línea. no va Está por con, eso. con la redacción. No va a ayudar. Esto va por eso otra no va a línea. ayudar. Eso es por la Aquí, redacción. aquí de lo que estamos hablando es que Antonio Valeriano la presenta a María como la siempre o perfecta Virgen, Madre de Dios. Es lo que estaban ellos creyendo. Entonces, ¿cuáles son los 2 dogmas definidos hasta 1531?